Mi nombre es Andrés Alejandro Díaz Toro. Soy docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la zona Centro-Sur, Grupo Da Vinci y el semillero de investigación Syntec Tesla. Junto con el ingeniero James Betancourt, estamos a cargo de este taller que es procesamiento de datos usando la cámara estéreo SET Mini. El objetivo del taller es presentar al participante fundamentos en la captura y procesamiento de datos. Vamos a ver cómo obtener imágenes con la cámara y cómo procesarlos, cómo procesar información de color, información de profundidad y también la posición de la cámara usando la cámara estéreo SET Mini de Stereolabs y C++ como lenguaje de programación. Entonces, ese es el objetivo del taller. Vamos a empezar con el principio de funcionamiento de una cámara estéreo. Bueno, una cámara estéreo está conformada por dos lentes, el lente izquierdo y el lente derecho. La distancia entre los dos se conoce como baseline y aquí se denota como B. Generalmente es de 6, 8, 10 centímetros y es de la misma manera en que el ser humano obtiene información a través de la vista de profundidad y de movimiento. Entonces, dado un punto P que se encuentra en el espacio, que se encuentra a una distancia, aquí podemos ver Z con respecto a la cámara, o sea, de profundidad tiene una profundidad Z y también tiene una coordenada X. Entonces, podemos decir que este punto tiene profundidad Z y un desplazamiento vertical X y este se proyecta tanto en el plano imagen de la cámara izquierda como en el plano imagen de la cámara derecha. Entonces, como podemos ver, aquí la proyección es diferente dependiendo de la cámara en donde se proyecte y los planos imágenes están a una distancia f de las lentes. Entonces, esta es la distancia f, que es donde se proyecta la imagen. Y también esta cámara tiene una distancia focal f. Entonces lo que nos interesa aquí es este desplazamiento vertical que sería acá en dirección de x, que está denotado como xl y xr. A partir de esta diferencia en este desplazamiento podemos estimar la profundidad. Y son unos análisis geométricos, ahora lo vamos a ver cómo se calculan. Entonces, en la imagen izquierda tenemos la representación o la proyección de ese punto que es en 3 dimensiones y se proyecta en 2 dimensiones y tiene una coordenada V. Generalmente se tiene esa coordenada con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen. Este también va a tener una coordenada V y si unimos la información de las dos imágenes tenemos estos dos píxeles y una separación horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en una primera imagen o en la imagen de la izquierda, tomar la proyección, en la imagen de la derecha, tomar la proyección de ese punto y luego encontrar esta diferencia horizontal que se conoce como disparidad. Entonces, la disparidad es la diferencia en la posición en el plano imagen del mismo punto 3D cuando se proyecta en perspectiva a dos cámaras diferentes. Entonces, este es el plano imagen de la cámara de la derecha y este es el plano imagen de la cámara de la izquierda. Y la disparidad es esta diferencia de coordenadas en esta dirección horizontal. Acá está el punto 3D y su proyección en cada uno de los planos imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar, primero, esta es otra representación, ese sería el lente de la cámara en la posición O y este de la cámara derecha en la posición O'. La distancia focal, a esa distancia se encuentra el plano imagen del lente derecho y del lente izquierdo y aquí encontramos un desplazamiento horizontal que es el X y el X' en este caso. Entonces nos dice que la disparidad es esa diferencia en esas coordenadas, entonces sería x menos x', y esto es igual a b por f sobre z, donde b es el baseline, ¿cierto? O la distancia entre las dos lentes, por f, que es la distancia focal, sobre z.
B por F es constante para una estructura de una cámara, es decir, dada una cámara que tiene dos lentes a cierta distancia y una distancia focal determinada, entonces conocemos esto. Y dada la disparidad, ¿no es cierto? X y X', de aquí podemos despejar Z. Entonces aquí podemos mirar que Z es igual, bueno, si lo hacemos de acá, Z sería B por F sobre X menos X'. Aquí B por F, como es constante, se reemplazó por M. Entonces M es B por F. De esta forma, podemos calcular la profundidad de ese punto dada la disparidad, ¿no es cierto? La proyección de ese punto en los dos planos imágenes y su diferencia horizontal. Este es el principio de funcionamiento, la triangulación, y es el mismo principio que usamos para estimar la profundidad de los objetos en el entorno. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, no, no, señor, dice Andrés. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Cuando se utiliza una cámara estéreo, entonces tenemos dos lentes. Las ventajas es que se desempeña bien en entornos con luz solar, dado que no depende de luz proyectada sobre el entorno para estimar la profundidad. Hay otro tipo de cámaras que son las cámaras de luz estructurada, como el Kinect, ¿es cierto? Que proyectan unos patrones infrarrojos y la cámara detecta la deformación de estos patrones para estimar profundidad. En ese caso de proyectar luz estructurada, sí se ve afectada la medida por la luz solar. En este caso, como no hay ninguna proyección de energía o de luz, entonces no se ve afectada por la luz solar. Además, es más económica que otras opciones. Estas cámaras están alrededor de los $400. Em, claro, con el cambio ahora están como más o menos 2 millones, más habría que tener en cuenta el costo del envío, de traerlas a Colombia, pero aún así es mucho más económica, por ejemplo, que un LiDAR o una cámara que tenga las mismas prestaciones. Las desventajas es que tienen mal desempeño en entornos con poca iluminación. Entonces, si es muy oscuro el entorno, hay poca iluminación, va a fallar. También tiene mal desempeño en entornos sin textura, dado que tiene que identificar un punto en una imagen y el siguiente para hacer el cálculo de disparidad. Si no hay textura, entonces va a haber problemas para esa asociación y para el cálculo de disparidad. Entonces debe haber algo de textura. Por ejemplo, si hay una pared totalmente blanca, puede haber problema al estimar la profundidad de este entorno. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, activan su micrófono y vamos resolviendo dudas cuando se presente. ¿Listo? Esta es la imagen de la cámara estéreo de Set Mini. Es muy pequeña, es para aplicaciones que requieren movimientos y transportar la cámara, por ejemplo, con drones. Con los drones se busca que el procesador sea pequeño, que la cámara sea pequeña, o también para aplicaciones que una persona, por ejemplo, requiera transportar la cámara. Entonces, las dimensiones es de 12 centímetros por 3 centímetros por 2,6 centímetros. Aquí está en milímetros. El peso es de 62,9 gramos. La temperatura de operación es de 0 a 45 grados y la alimentación es de 380 miliamperios y 5 voltios y se alimenta por USB. Entonces tiene muy buenas características de peso, de volumen, ¿cierto? Que la hacen muy viable para varios proyectos. Aquí hay otras vistas, por ejemplo, esta vista superior o vistas laterales y vista frontal. La resolución es de, por ejemplo, 2208 por 1242 a 15 frames por segundo, pero a medida que se reduce la resolución, podemos ver que se alcanzan más velocidad de captura, frames por segundo. En esta primera opción solamente se trabaja con 15 frames por segundo, pero aquí, por ejemplo, en esta es de 100 imágenes que se pueden capturar cada segundo.
Es una cámara de alta velocidad, aunque aquí pues se reduce la resolución para lograr esa velocidad de captura de imágenes. En el campo de visión también abarca un gran campo de visión en horizontal 90 grados, vertical 60 y diagonal 100 grados. Esto es muy importante, sobre todo en robótica, donde se requiere capturar información de la mayor cantidad del espacio posible del entorno. El tipo de sensor es un sensor RGB de estas características. Puede funcionar con Windows 10, 8 y 7, con Ubuntu también estas versiones, con Debian, CentOS, vía Docker y también con unas plataformas o sistemas embebidos de NVIDIA que son la Jetson, por ejemplo la Jetson Nano o la TX2. Nosotros hemos trabajado en un proyecto con la Jetson Nano y funciona muy bien esta cámara con estos dos sistemas embebidos. Entonces, la distancia focal de la cámara es de 2,8 milímetros. La interfaz es USB 3.0, puerto tipo C. Aquí están los sistemas operativos que ya mencionamos. Y los requerimientos mínimos son un dual core de 2,3 GHz o más rápido, una memoria RAM de 4 GB mínimo y una tarjeta gráfica, porque todo esto se procesa en tarjeta gráfica, con capacidad mayor o igual a 3.0. Entonces, este es uno de los requerimientos, que el computador tenga una tarjeta gráfica, preferiblemente de NVIDIA y con estas características. El baseline, que es como la distancia que separa los dos lentes, es de 6,3 centímetros, es muy similar a la distancia que separa los ojos humanos. El rango de profundidad es de 0,1 metros a 15 metros, es decir, tiene un muy buen rango, incluso puede alcanzar los 20 metros. Entonces, esto lo hace muy útil para aplicaciones en entornos exteriores, donde se requiere alcanzar un rango amplio de medida. La exactitud de profundidad es menor a 1,5% hasta los 3 metros y menor a 7% hasta los 15 metros. Es decir, que hay mayor exactitud para distancias cercanas a la cámara, y a medida que se alejan los objetos, la distancia puede tener más errores, ¿no es cierto? Tiene sensores como un giróscopo y un acelerómetro. Estos sensores permiten estimar la orientación de la cámara y también variaciones en la aceleración. Esto principalmente para la orientación de la cámara. Y tiene tecnología SLAM, que se basa en visión estéreo y en sensores inerciales. SLAM es el acrónimo de Simultaneous Localization and Mapping, y lo que trata de hacer es localizar la cámara y al mismo tiempo construir una representación del entorno. Entonces, a medida que la cámara se va moviendo por el entorno, obtiene información de puntos sobresalientes y lo fusiona con la información de los sensores inerciales para estimar su posición y su orientación en tiempo real. Es decir, que para cada imagen que tomo puedo conocer desde qué posición espacial se tomó y desde qué orientación. La exactitud en cuanto a la posición es de más o menos 1 milímetro, o sea, es muy buena, muy exacta la posición que entrega, y la orientación es de 0,1 grados. Entonces podemos saber qué posición y qué orientación tiene la cámara en cualquier momento y podemos hacer medidas de ello. Bueno. Entonces, como les mencionaba, las técnicas que utiliza la cámara es SLAM, en donde fusiona la información visual de los lentes izquierdo y derecho, y aparte la información de los sensores inerciales. Con las imágenes encuentra características o descriptores y hace un matching entre ellos a medida que se mueve la cámara, y los fusiona con la información de los sensores inerciales, es decir, el giróscopo y el acelerómetro. Una vez ya tiene esas características sobresalientes, selecciona solamente algunos frames, dado que generalmente se tienen muchas imágenes por segundo, entonces algunas son más importantes que otras. Entonces seleccionan esas imágenes y se hace una optimización local
Y luego se puede cerrar unos lazos que, por ejemplo, si uno se mueve en un círculo y llega al mismo punto, el sistema puede detectar que está visitando nuevamente esa posición. Y ahí se reducen los errores. También hace una optimización global de toda la información o del mapa que va construyendo y también de la posición y de la orientación. Todo esto lo hace a muy alta velocidad utilizando el procesador interno de la cámara. Entonces ya directamente entrega su posición y su orientación, aparte de información de color y de profundidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno. Este es unas pruebas que se hicieron en un artículo en donde se estima la posición de una cámara. Aquí es dentro de un cubo para representar una posición espacial y se compara la información que entrega bajo diferentes técnicas. También se tiene ground truth, que es como la posición verdadera de la cámara, y cuál es la estimación utilizando BI-OR, que son unas técnicas y otro método. Entonces se puede ver que son muy exactas estas técnicas de posicionamiento utilizando información de, de las imágenes y también de los sensores inerciales. Otra característica muy importante es que se puede integrar con otros software o con otras librerías, por ejemplo, con Unity, con Unreal, con OpenCV, con ROS, con MATLAB, con Docker, con TensorFlow, con PyTorch, eh, con C++, con Python, con C Sharp. Entonces hay muchos lenguajes de programación que se pueden utilizar para programar o para obtener información de la cámara y para programar los datos o para procesar los datos. Entonces, esa es una gran ventaja de la cámara, que se puede integrar fácilmente a otros software o a otras librerías. Y aquí están algunos sistemas embebidos, computadores de alta capacidad, de pequeño tamaño, por ejemplo la Jetson Nano, que es muy pequeña y tiene una tarjeta gráfica integrada, la Jetson TX2, que es un poco más grande, pero tiene un poco más de capacidad que la Jetson Nano. Aquí está la Jetson NX, que tiene incluso más capacidad que las anteriores dos, pero ahí además es más pequeña, entonces es muy buena. El costo es mayor, eso sería como la desventaja. Y la Jetson Xavier, que también es muy potente y es robusta en entornos industriales, entornos más complejos. Aquí tenemos algunas aplicaciones, por ejemplo, la percepción profunda neuronal, es decir, utiliza inteligencia artificial para mejorar la exactitud de, de las del mapeo o de la representación 3D del entorno. Aquí, por ejemplo, está en un entorno exterior y está haciendo una construcción de una superficie. En azul se puede ver que la superficie se ajusta a la profundidad de los objetos. Esto también se conoce como mapeo 3D del entorno, entonces podemos hacer reconstrucciones en tiempo real, ya sea acoplando la cámara a un dron o a un robot terrestre o a una persona. Entonces hay muchas aplicaciones utilizando la cámara y mapeo 3D. Puede ser útil, por ejemplo, reconstruir un edificio de interés histórico o algún monumento, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer con la cámara. Inteligencia artificial espacial, donde hay reconocimiento de objetos y se puede hacer seguimiento. Por ejemplo, puede detectar personas, la profundidad o la ubicación en el espacio de las personas y también hacerle seguimiento. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de ese tipo. Ahora vamos a ver este video. No sé si lo puedo ampliar un poco.
Aquí tenemos en la izquierda, en la parte superior, las imágenes de color. En la parte inferior izquierda está la información de profundidad, donde se utiliza un azul cada vez más oscuro para objetos más lejanos y como un verde y un amarillo para objetos cercanos. Y en tiempo real se hace una reconstrucción. Esto ya no es una nube de puntos, sino es una superficie, es decir, son triángulos que generan superficies continuas y se asocia a esto, a esta superficie la información de color. Entonces, se puede utilizar esto en videojuegos, en realidad aumentada, en realidad virtual, y todo esto se hace en tiempo real. Para hacer esto se requiere fusionar la información desde las diferentes posiciones de la cámara, es decir, la cámara se mueve y se debe conocer esa posición para poder fusionar la información y así hacer una reconstrucción de entornos más grandes. Entonces, para esto se necesita información de color, de profundidad y la posición y orientación, que es toda la información que entrega la cámara. Ahí se pudo ver la superficie, que es con polígonos, con triángulos que forman superficies continuas. Acá vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos dice que las cámaras generalmente solamente ven el mundo con un lente y de lo que se pierden es de la profundidad. Esto es lo que ve la cámara, ¿no es cierto? Estima la profundidad. Aquí podemos ver que los píxeles de intensidad más clara son píxeles con profundidad más pequeña, mientras que los píxeles más oscuros son píxeles con profundidad más grande. Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones con robots aéreos. Bueno, antes de esto les quiero preguntar, no sé si ustedes han visto un Kinect o han utilizado un Kinect para juegos, ¿no? ¿No lo han utilizado? Sí, Andrés dice sí. Eso, exactamente. El Kinect entrega este tipo de profundidad, pero por ejemplo un Kinect tiene un rango de medida de 4 metros máximo, entonces generalmente se utiliza para interiores, entornos interiores, y también el Kinect se ve afectado por la luz solar porque él proyecta infrarrojos, entonces solamente se utiliza para entornos interiores, mientras que esta cámara, como pudimos ver, se utiliza en entornos exteriores, también en entornos interiores, claro. Entonces, en aplicaciones tenemos entrega en última milla, por ejemplo, entrega de productos que llegan a la ciudad y ya la última parte de la entrega se hace con drones. Ya hay algunas empresas que lo hacen en otros países. Agricultura de precisión, en donde a través de imágenes en diferentes longitudes de onda pueden estimar si cierta región del cultivo necesita de fertilizantes o de algún químico o de agua. Entonces pueden hacer ese tipo de análisis. Y drones de seguridad, donde se puede estimar si hay objetos o personas en movimiento, en qué posición se encuentran las personas,
y estimar incluso la velocidad si están caminando o las actividades que están haciendo con este tipo de cámaras. Y vamos a ver otro ejemplo. Voy a ampliar la pantalla. Ahí, por ejemplo, se puede ver un dron que está haciendo uso de la cámara. Y ahí dicen que pueden hacer tracking y mapeo del entorno en tiempo real. En la parte superior está el procesador que es de NVIDIA, el Jetson TX1, que permite obtener la información de la cámara y de acuerdo a eso hacer el procesamiento de los datos y generar reconstrucciones en tiempo real, reconstrucciones 3D. Ahí podemos ver la reconstrucción que hace, que la transmite y se la puede ver en esta pantalla en tiempo real de lo que se encuentra en este caso de ese edificio. Ahí también podemos ver la reconstrucción y la trayectoria que siguió el dron. Vamos a ver otra aplicación. Me pase al siguiente video. A ver, vamos a volver a este. Creo que iba por aquí. Aquí lo que quería comentar es que es una aplicación en un depósito de mercancía, donde con drones se puede estimar dónde se encuentra cierto producto. Entonces, lo organiza de acuerdo a ciertos criterios y puede sacar los productos de acuerdo a las necesidades.
Esta aplicación también utiliza la NVIDIA Jetson y la acopla a un dron, ¿no? Ahí junto con una cámara. Ah, bueno, ahí se pasó a al siguiente video, pero en el anterior video es importante identificar que el dron escanea las cajas o los productos y de acuerdo a la identificación que hace, puede saber en qué parte están los productos y junto con otros robots, por ejemplo, puedes sacar o desde cierta parte la mercancía y llevarla a otra zona. Entonces, es muy interesante porque hace más eficiente la parte de almacenamiento de mercancía. También estas cámaras se utilizan para hacer vehículos aéreos no tripulados, vehículos autónomos. Entonces, utiliza la información del entorno para saber qué maniobra realizar, cómo evadir cierto obstáculo, cómo identificar el objetivo, qué ruta seguir, qué trayectoria generar. Entonces, todo esto se puede hacer con información del entorno que entrega esta cámara. Bueno, otro tipo de aplicaciones son las terrestres. Por ejemplo, acá tenemos un robot terrestre que tiene como una pantalla, como una interfaz. Pueden utilizar los robots terrestres para transporte, agricultura de precisión, seguridad y también para defensa. Entonces aquí vamos a ver en la industria también hay aplicaciones, transporte de carga, brazos robóticos como en esta imagen en donde hay como una granja, un invernadero y hay robots que pueden estar realizando actividades en la granja. También de robots móviles terrestres en este caso. En historias exitosas hay aplicaciones, por ejemplo, esta es de unas competencias de juegos de invierno en donde un robot puede esquiar y hay competencias de robots para esquiar. Aquí está también otro robot que aquí se puede ver, puede utilizar LIDAR y también la cámara estéreo para moverse en oficinas, para llevar información, documentos. Y en el C se puede ver también un robot terrestre que se encuentra sobre una pista y se utiliza también para detectar obstáculos, seguir rutas. Entonces hay muchas aplicaciones
de este tipo de robots que acoplan cámaras estéreo. No sé, hasta ahí hay alguna pregunta, ¿alguien quiere participar? Bueno, entonces sigamos con otra característica de la cámara que permite análisis espacial. Entonces hay seguimiento multipersona, pueden haber varias personas jugando y se puede identificar la posición espacial, no solamente ya la posición 2D en la imagen, sino la posición 3D de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, hacer análisis de postura, de posición, de velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué espacios o qué áreas se ocupan más en un juego o en otra actividad? Aquí en esta aplicación de la imagen podemos ver una persona que se encuentra con como un cubo, un paralelepípedo, que identifica su posición. Y aquí podemos saber si entra a través de esta puerta, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer conteo de cuántas personas entran o en qué momento hay más entrada y salida de personas, ese tipo de aplicaciones, o cuántas personas van a la cocina o en qué momento del día está más ocupada la cocina. Eso es modelamiento espacial entre personas, lugares y objetos, y se pueden utilizar diferentes o varias cámaras para cubrir espacios más amplios. Aquí tenemos otra aplicación. Este es un video, lo voy a ampliar. Aquí se está detectando a las personas, la posición, también la postura como el esqueleto, ¿no es cierto?, de la persona, y también se le da un identificador a cada uno y se le hace un tracking. Es decir, a través de los frames se puede decir esta persona es la misma que se vio anteriormente, y se estima también la velocidad. En aplicaciones se puede saber cuántas personas cruzan una calle o a qué hora está más congestionada ese paso de la ciudad, ¿cierto? En ciudades inteligentes podría ser una aplicación muy útil. Aquí en este podemos ver en la esquina superior izquierda varios vehículos que son identificados. Se puede saber la posición espacial de cada uno de ellos. Se le da un ID y también una velocidad. Podemos saber la velocidad promedio, también en qué momento del día hay más vehículos, hacer conteo de vehículos, qué carriles son más utilizados, por ejemplo. Acá en el B se puede ver una persona en bicicleta que también es detectada. Acá también hay otras personas a la derecha que se detectan. Entonces se puede hacer conteo de personas o por qué lugares transitan más las personas, ¿no? Y eso con el fin de planificar, por ejemplo, andenes o mejorar ciertas zonas de la ciudad. En el C también hay unas personas en una tienda, entonces se puede identificar la posición de las personas y hacer análisis de qué lugares de la tienda son más visitados, a qué hora del día, y esto con el fin de hacer marketing y mejorar las ventas de la tienda. Entonces, este tipo de análisis se puede hacer con una cámara estéreo de estas características. Hay otra aplicación, lo voy a ampliar. Aquí pasan ciclistas y se puede estimar la trayectoria que siguen los ciclistas. Se le da una idea a cada ciclista y también una velocidad promedio. Entonces se sabe a qué hora del día, por ejemplo, pasaron los ciclistas, qué velocidad llevaban, qué ruta seguían, ese tipo de aplicaciones.
Acá hay otra aplicación en donde en la parte inferior derecha está la imagen. Acá en el medio, en el medio se encuentra la reconstrucción que va haciendo como nube de puntos y esta es como una vista superior de los objetos que van siendo detectados a medida que la persona se mueve o que, sí, al parecer es una persona que se está moviendo, entonces ahí podemos ver que está detectando varios vehículos y los posiciona en esta vista superior. Y para identificarlos utiliza un color diferente y los proyecta en esta vista superior para saber en qué posición está la persona, cuál es el campo de vista de la cámara en azul claro, y dónde están los objetos que va detectando, incluso la trayectoria de los objetos que detecta. Esta es una aplicación que estamos analizando también para aplicarla a la asistencia en movilidad para personas invidentes. Sería muy útil que una persona invidente pueda saber qué tan cerca está de los objetos, qué objetos hay en el entorno y tal vez qué ruta pueden seguir para evadir los obstáculos o qué trayectoria pueden seguir para llegar a cierto objeto de interés. Todo esto se podría hacer con la cámara. En el medio, como pueden ver, son nubes de puntos y son como cubos que eh, están alrededor de los objetos detectados. Hay otro tipo de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. La realidad aumentada es donde se combina información real obtenida con una cámara e información virtual que es generada por un computador. Se mezcla esa información virtual y real de tal forma que el usuario perciba todo como si fuera real. Para eso se requiere que la cámara estéreo tenga sensores inerciales que ayuda mucho para la estimación de orientación. También detectar movimientos del usuario y ajustar los objetos virtuales de acuerdo al movimiento. Entonces, los objetos virtuales tienen que moverse como si fuera un objeto real y para eso necesitamos conocer la posición exacta de la cámara. Entonces, eso a medida que el usuario se mueve, mueve la cabeza, que usando este tipo de cascos o de visualizadores, entonces se debe estimar su posición, su orientación y de acuerdo a eso generar los objetos virtuales. No se requieren sensores externos, con todo lo que trae la cámara, con los sensores internos es suficiente para estimar su posición, su orientación y generar también información de profundidad. Se debe tener en cuenta en estas aplicaciones las luces naturales, las sombras y las oclusiones para que sea lo más realista posible. Se requiere de cascos o de visualizadores, por ejemplo, Oculus Rift. Poca latencia, es decir, que el procesamiento debe ser en tiempo real, se debe actualizar muy rápido porque si no va a verse como congelada las imágenes o los objetos y no va a ser continua. Alta interacción y sensación de realismo es lo que se busca con este tipo de aplicaciones. Aquí hay una aplicación de interacción con objetos virtuales que es como un juego en donde aparecen naves espaciales que disparan, por ejemplo, y la persona tiene que evadir y también disparar. Y en ese caso, tanto los objetos como lo que genera la persona, por ejemplo, los disparos, interactúa con el entorno y es como si en verdad existiera el objeto virtual. Acá en la derecha se tiene una aplicación en donde comparten información de los objetos virtuales, como esta mesa de ping-pong que es virtual, al igual que la, que la pelotica de ping-pong. Entonces es una experiencia compartida entre las dos personas. Vamos a ver este video.
Ese sería un objeto virtual que está disparando y que interactúa con las paredes, con el piso, con todos los obstáculos, porque se tiene la información de profundidad del entorno. Él utiliza este tipo de interfaz para disparar y ahí se puede ver cómo los disparos también interactúan con el entorno. Acá es la aplicación con la mesa ping-pong. En el piso habían unos marcadores para posicionar la mesa y con unas interfaces también se puede interactuar con la pelota de ping-pong. Es muy realista, como ustedes pueden ver, es como si en verdad existiera la mesa, la pelota de ping-pong y las raquetas. Y la interacción con la raqueta pues también es muy realista. Pero y toda esa parte de programación también debe tener en cuenta la parte de física, ¿no? Como es el golpe, la fricción, la gravedad, toda esa parte debe tenerse en cuenta en la programación. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta en cuanto a las aplicaciones? No, señor, dice Andrés. Bueno, listo. Entonces sigamos con algunas configuraciones que se pueden hacer con la cámara. Por ejemplo, la resolución de la cámara se puede cambiar a estos valores. VGA es la más pequeña y 2K supongo que es la más alta, así. También los frames por segundo de 15 hasta llegar a 100 frames, aunque esto está asociado con la resolución. A medida que aumentan los frames, se tiene que reducir la resolución. También se puede ajustar el brillo, el contraste y otros parámetros de color como el hue, saturation, gamma, sharpness, white balance, exposure y gain. Todo esto se puede ajustar, ¿es cierto? De acuerdo a las características del entorno o se puede hacer de manera automática para que se ajuste automáticamente. Entonces ya vamos a ver alguna parte de programación. Esto se puede, como pueden ver aquí en la imagen, se puede hacer en C++, en Python o en C Sharp. Nosotros hemos trabajado en C++, entonces les vamos a mostrar cómo configurar algunos parámetros. Aquí crea un objeto que es como una instancia de esta clase cámara, que se llama set. Luego aquí crea una instancia de esta clase que es initParameters y aquí le da a esta variable o a este campo camera resolution este tipo de resolución 1080 y al frames por segundo lo configura con 30 frames por segundo. Después aquí en esta línea abre la cámara set.open y le ingresa como parámetros el initParams que está configurado con esta resolución y con esta velocidad de captura. Él entrega un error y este error se compara con si es diferente a éxito, entonces sale. Básicamente lo que está haciendo aquí es crear un objeto cámara, configurar los parámetros de la cámara, abrir la cámara y si hay algún error en la apertura de la cámara, sale. Entonces, esta es la parte de configurar la cámara para ciertos parámetros. Ahora, la siguiente parte es capturar imágenes. Entonces, se utiliza este contenedor de imágenes que es MAT y lo llaman Image. Entonces, se pregunta si al capturar una imagen se tiene éxito.
Entonces, en el caso de que se tenga éxito, se recupera la imagen. Aquí le dice dónde la queremos guardar, que es en este contenedor MAT, y le decimos que la imagen izquierda. Aquí en View Left puede ser izquierda o la derecha o ambas imágenes, la imagen en gris, hay varias opciones aquí. Ahora, la configuración de otros parámetros de la cámara, por ejemplo, eh, Set Camera Settings, y podemos el exposure colocar a un cierto valor, o el balance, el white balance a otro valor, o aquí que lo dejamos de forma automática. Entonces, todo esto se puede configurar a través de código. Lo de grabar video, entonces también primero iniciamos generando un objeto de tipo cámara, set, luego le damos la dirección del objeto, la dirección donde debe ser guardado y el nombre del archivo donde debe ser guardado, y luego creamos una instancia de recording parameters, que lo llamamos igual, recording parameters, y ajustamos estas variables, el modo de compresión y el nombre y la dirección del archivo donde debe ser guardado. Y aquí le damos Enable Recording y le pasamos esos parámetros. Al final él nos entrega un mensaje, y, y ese es el que, si es exitoso, pues podemos continuar con la programación. Aquí utilizamos un Exit App, que puede ser teclear, ¿no es cierto? Por ejemplo, la barra espaciadora para salir, o después de cierto tiempo, o después de ciertas imágenes o de realizar cierta actividad, él sale. Mientras no se dé esa condición de salida, él va a estar obteniendo más imágenes con set.grab. Al final se deshabilita la grabación. Esta es la forma entonces para grabar videos. Ahora podemos también, en vez de utilizar la imagen en tiempo real de la cámara, podemos cargar un archivo SVO, ¿no es cierto? Que también él puede grabar y cargar estos archivos SVO, que son archivos que guardan tanto video como la hora y datos inerciales. Entonces aquí vamos a ver cómo hacerlo. Iniciamos generando un objeto de tipo cámara que se llama set, luego una dirección y un nombre, y le decimos set from SVO file, o sea, obtener desde este archivo que tiene este nombre la información. Y aquí en Open ya no lo dejamos sin información, sino le mandamos estos parámetros que le dicen obtenga la información desde este archivo SVO. O sea, no obtenga información de la lente de la cámara, sino obtenga información de este archivo que está almacenado en cierta posición. Entonces, él lo que hace aquí es también crea un contenedor de imágenes que se llama SVO Image de tipo MAT, y mientras no se dé la condición de salida, entonces se pregunta si se pudo capturar imágenes. Si es así, entonces se recupera la imagen y se la guarda en SVO Image, y aquí se le dice que sea de side by side, o sea, es una imagen que tiene tanto la imagen izquierda como la imagen derecha de la cámara. Y aquí entonces se obtiene la información de posición, get SVO position. Él empieza, cuando se graba un archivo SVO, la primera imagen la guarda como cero, con un índice, digamos cero, y hasta que termina con la última imagen. Entonces aquí estoy obteniendo ese índice de la imagen. Ahora, si no se logra obtener una imagen, porque ya se llegó al final del archivo SVO, entonces lo que muestra es este mensaje que dice que SVO end has been reached, looping back to first frame. Y luego coloca el índice o el contador de frames a cero, para que él vuelva otra vez a mostrar las imágenes desde el índice cero, y él se mantiene ahí hasta que se presione alguna tecla o hasta que se genere alguna condición de salida. Ahora también podemos tener acceso a la información de los sensores inerciales, que son los giróscopos y el acelerómetro.
Y con esto podemos en conjunto estimar la orientación de la cámara a alta frecuencia. Él puede entregar a 60 o más frames por segundo esta información de la orientación de la cámara. Aquí, por ejemplo, entrega la orientación con respecto a cada uno de los ejes, qué tanto se ha girado con respecto al eje X o al eje Y o al eje Z. Y aquí lo está graficando. Entonces, para hacerlo en código, tenemos que crear primero este tipo de datos, que es sensors data, y esta variable que es imudata. Entonces, lo primero que hacemos es capturar imágenes, y si es exitosa esa captura, entonces se le envía con este comando get sensors data esta instancia de sensors data, y ahí se graba con toda la información que obtuvo en ese momento, y luego se lee esta variable de sensors data IMU, entonces punto IMU, y se la guarda en IMU data que se creó acá arriba. Entonces IMU data va a tener toda la información, ¿no es cierto?, de los sensores inerciales. Luego de IMU data le puedo decir punto linear acceleration, y puedo obtener la aceleración lineal o también la velocidad angular con angular velocity, y obtengo la velocidad y la aceleración entregada por el giróscopo y el acelerómetro. Ahora tenemos las medidas de profundidad. Como vimos en los videos, estas son algunas representaciones de la profundidad. En color claro están las superficies que están cercanas a la cámara, y en color oscuro están las superficies que se van alejando cada vez más de la cámara. Con esta información podemos generar modelos renderizados, es decir, superficies con triángulos de los entornos. Esto ya no es una nube de puntos, sino es una superficie renderizada. Entonces, cada píxel V en la imagen guarda la profundidad Z en metros. Cada uno de estos píxeles es una profundidad y son codificados en 32 bits. La visualización se hace en escala de gris de 8 bits. Y acá nos dice que otra forma de representar la información de profundidad es a través de una nube de puntos, y puede tener información de color. Bueno, esto no es una superficie, sino es una nube de puntos, pero es tan densa que pareciera que es una superficie, ¿no? Y voy a mostrar un video. Bueno, esto también es un vehículo que va a mediana velocidad, y a esa velocidad también se está capturando la información del entorno exterior. Es un día soleado, y aún así la exactitud de la profundidad es muy buena. Entonces eso nos muestra que la cámara trabaja en exteriores, a diferentes condiciones de luz, y también alta velocidad. La actualización es muy buena, como ustedes pueden ver, se actualiza muy rápido la información de profundidad. Para la profundidad, entonces tenemos dos modos: el modo estándar, que preserva distancias, se ejecuta más rápido y contiene huecos debido a oclusiones y filtrado. Las oclusiones son estas zonas negras en donde no hay información porque hay un objeto enfrente que evita que se tome la medida de profundidad. Entonces, esas se llaman oclusiones, y en la imagen están representados por nano, o sea, no un número. Y hay otras zonas que son menos infinito, que es demasiado cerca, o infinito, que es demasiado lejos. Entonces, esos son los tipos de datos que puede tener, además de la profundidad de cada uno de los píxeles. En el modo fill se puede llenar todas esas oclusiones, todas esas zonas vacías, con un preprocesamiento que hace internamente la cámara, el procesador de la cámara, y dice que proporciona mapas densos con el valor Z para cada píxel. Mejora bordes, puede alterar la distancia real de los objetos, y consume más recursos y corre a menos frames por segundo. Como hace todo ese procesamiento, reduce la velocidad de captura, ¿no es cierto? Y también altera la distancia de los objetos porque trata de suavizar los depth maps.
Entonces, todo esto hay que tener en cuenta de acuerdo a la aplicación. Uno puede escoger el modo estándar, que es más para robótica, y el modo field, que es más para realidad aumentada o realidad virtual. Y aquí en la parte inferior está cómo configurar. Entonces, se crea una instancia de esta clase, runtime parameters, y a esta variable sensing mode se le coloca sensing mode field, o el otro que es el estándar. Ahora tenemos otras medidas de profundidad y es el modo de calidad. En esto tenemos tres opciones: Ultra, Quality o Performance. Entonces, Ultra dice que es un rango amplio y preserva medidas de profundidad. Quality, filtros para obtener superficies suaves. Y Performance, rápido y con filtros para generar superficies suaves. Pierde algunos detalles. Entonces, el Ultra es un rango amplio y preserva medidas. El Quality puede ser que gaste más recursos de cómputo, y el Performance puede ser un punto intermedio. Entonces se utiliza mucho el Performance para tomar imágenes. Aquí, por ejemplo, se está configurando para que el modo de profundidad sea Ultra. Esto es como la calidad de los datos que podemos configurar. Ahora, para estimar la posición, como ya conocemos la posición de la cámara o del usuario que tiene la cámara, en el espacio 3D se requieren 6 grados de libertad mínimo, ¿no? Para estimar o para representar posición y orientación. X, Y, Z para posición, y para orientación en este caso utiliza un cuaternio que tiene 4 valores, pero también se pueden convertir a ángulos de Euler que utilizan 3, o Euler que utiliza 3 parámetros. Entonces son 6 grados de libertad. Y vamos a ver un ejemplo. Hay una persona va a mover la cámara y bueno, la cámara está acoplada a un dron, parece, y vamos a ver cómo grafica la ruta que sigue la persona dentro de esa oficina. Ahí hace como un lazo cerrado, ¿no es cierto? Y ahí se puede ver cuál es la ruta que generó. Entonces, en tiempo real podemos conocer la posición y la orientación, que ahí también la está representando como X, Y, Z, y también como rotaciones alrededor de los ejes. Ahora vamos a ver una aplicación. Bueno, la voy a ampliar. Trabajamos la UNAD con la Universidad del Valle, que se llama Vision Based System for Assisting Blind People to Wander Unknown Environments in a Safe Way. La idea es asistir a personas invidentes a navegar en entornos desconocidos. Utiliza la cámara estéreo, utiliza un procesador de NVIDIA Jetson TX2 y un cinturón áptico con 4 motores que vibran de acuerdo a los obstáculos detectados. Eh, Luego, la idea es que la persona se empiece a mover, genere grillas de ocupación. Ahora vamos a ver las grillas de ocupación, y de acuerdo a esta información empiezan a activarse los motores, indicándole a la persona hacia dónde se debe mover. Acá en la izquierda está la grilla de ocupación y se activa cada vez que esos obstáculos están muy cerca. Puede que se active el motor de la derecha, el de la izquierda o el del centro. Entonces la persona, cada vez que se activa un motor, sabe que hay un obstáculo muy cerca y la posición y orientación de ese obstáculo. Entonces puede evadir obstáculos y explorar entornos a partir de la grilla de ocupación que se genera. Acá las cajas son los obstáculos y la persona pues se mueve tratando de evadir obstáculos. Y todo esto se hace en tiempo real. A la derecha se puede ver la imagen de profundidad y la imagen de color. En la izquierda también se grafica la posición de la persona, entonces sabemos en cada momento en qué lugar se encuentra dentro de esa grilla. Y en la parte izquierda de esta imagen de la izquierda
En la parte superior izquierda se encuentran la representación de los motores que se van activando. Ahí está una persona que hace el seguimiento al invidente, solamente para mirar cómo se generan las grillas y estar pendiente de que no haya ningún accidente. Pero la persona ahí se está moviendo a partir de la información que obtiene del cinturón áptico. Bueno, acá hay otra persona y se obtuvieron muy buenos resultados de esa investigación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O alguien tiene de pronto alguna idea de alguna aplicación que quiera compartir? Bueno, entonces vamos con unos 3 tutoriales que son muy cortos, ya para terminar. Entonces, el primer tutorial, el objetivo es que muestre cómo configurar y abrir la cámara SET Mini, imprime el número serial de la cámara y la cierra. Entonces, la primera parte del programa es incluir las librerías de la cámara. Acá está la primera línea. Luego el namespace es para no tener que escribir SL cada vez que se utiliza algún comando de esa librería. Y aquí empieza el main, que es el programa principal. En esta línea, camera set, se crea el objeto que representa la cámara. Luego se abre la cámara con set.open y aquí retorna un mensaje que si ese mensaje es diferente a éxito es que hubo algún problema, entonces muestra el error y sale. De lo contrario es porque fue exitoso y lo que hace es capturar la información de la cámara con get camera information y luego imprime por pantalla hello, this is my serial number y aquí está la información serial de camerainfos.serial number. Entonces imprime la información serial de la cámara y luego se cierra. Eso es lo que hace, es como un Hello World, que es un código muy sencillo, donde se abrió la cámara, el objeto de la cámara, se tomó un dato y se cerró el objeto que representa la cámara. El tutorial 2 muestra cómo abrir la cámara y capturar la imagen izquierda de esta. Se repite el proceso 50 veces. Vamos a ver entonces cómo capturar imágenes y cómo lo voy a ampliar un poco. La primera línea es incluir las librerías, el namespace para las librerías de Stereolabs y también otras para imprimir en pantalla. Y aquí en main, bueno, aquí inicializa el programa. Aquí se crea un objeto de tipo cámara y en esta parte se configura los parámetros de la cámara, como la resolución y el número de frames por segundo. Luego se abre la cámara y se le da como parámetro esta configuración de resolución y frames por segundo, que es init parameters. Esto se tiene que hacer, lo de resolución y frames por segundo, antes de abrir la cámara. Luego se pregunta si se abrió exitosamente, entonces continúa, de lo contrario presenta ese mensaje de error y sale. Ahora, como el objetivo es hacer 50 iteraciones, entonces inicia este contador en cero. Este es un contenedor de imágenes y este es un ciclo while, mientras el contador sea menor a 50, él va a hacer esto, que es capturar una imagen y se pregunta si ese mensaje de capturar la imagen es de éxito, entonces recupera una imagen y la guarda en image, que es el contenedor de imágenes, y le dice que guarde la imagen izquierda. Luego muestra por pantalla la resolución, que es de la imagen, utiliza esta función image.getWidth y image.getHeight, que es para obtener el ancho y el alto de la imagen, o sea, como la resolución.
Y el timestamp también lo imprime aquí, que es el tiempo asociado a esa medida o a esa imagen. Luego incrementa el contador y esto lo repite 50 veces y sale. Antes de salir de todo el programa, del programa principal, entonces cierra la cámara y retorna este mensaje de éxito. Y ya el último ejemplo es cómo obtener información de profundidad de la cámara. Y esto se repite 50 veces, porque en lo anterior solamente se obtiene información de color, ¿no es cierto? De RGB de la lente izquierda. Ahora vamos a obtener información también de profundidad. Entonces incluimos las librerías, el namespace, aquí inicia el programa principal, aquí se crea una instancia del objeto cámara que se llama set, se configuran los parámetros de la cámara como performance, acá quiero que el modo de profundidad sea performance y que las unidades sean en milímetro de la profundidad. Aquí abro la cámara utilizando como parámetro esta configuración inicial. Y luego me pregunto si el mensaje regresado es diferente a éxito, entonces muestra un mensaje de error y sale. De lo contrario, configura otros parámetros, que estos parámetros tienen que ser configurados después de que se abre la cámara, que es el modo de sensado, que puede ser estándar, ¿no es cierto? O el otro que es fill, que es llenar las oclusiones con datos. Este es estándar, entonces va a haber oclusiones. Y aquí empieza la captura de las imágenes. El contador empieza en cero y creo unos contenedores que el mat es para la imagen, el depth es para la profundidad o el depth map y el point cloud es para la nube de puntos. Entonces vamos a obtener esos tres tipos de datos. Imágenes de color, de profundidad y una nube de puntos, que es el point cloud. Lo mismo que en el tutorial 2, este es un ciclo while, mientras el contador sea menor a 50, nos preguntamos si la cámara captura una imagen y si retorna, si es exitoso, ¿no es cierto? Entonces recuperamos una imagen, le decimos que es la izquierda y que la guarde en image, que es el contenedor de imágenes. Luego recuperamos, aquí le decimos que es una medida de profundidad y que la guarde en depth, que también ya lo creamos. Y aquí que recupere una medida XYZ RGBA, ¿no es cierto? Que es de la coordenada espacial y también información de color y que la guarde en point cloud. Entonces ahora para esta aplicación lo que hace es obtener el centro de la imagen. Entonces tengo el ancho con image.getWidth y lo divido entre dos. Entonces la mitad del ancho y para el alto también la mitad del alto, es decir, tiene una coordenada en el centro de la imagen. Y para esa coordenada XY lo que hago es utilizar point cloud, que están todos los puntos y obtengo los valores de esa coordenada en esta variable que se va a llamar point cloud value. Entonces aquí tengo la información de X, Y, Z y RGBA para esa coordenada XY. Entonces aquí me pregunto si es finito el valor de Z, es decir, que es un valor apropiado, que no es nada ni infinito. Entonces calculo una distancia. De aquí del point cloud value, leo la coordenada X, acá la coordenada Y y acá la coordenada Z. Y la distancia sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, que es lo que estoy haciendo aquí en esta parte interna del SQRT. Entonces encuentro la distancia, que es la distancia desde la posición de la cámara hasta la posición del punto que me representa el centro de la imagen. Entonces ahí voy mostrando esa distancia a través de este mensaje. Distancia a la cámara en esa coordenada es de tanto, distancia que es la que calculé acá arriba. Y esto es en milímetros. Si no tiene un valor numérico, digamos, puede ser un nano infinito, entonces muestra este mensaje. La distancia no puede ser calculada en esa coordenada. Luego aumenta el contador y esto lo repite 50 veces. Finalmente cierra el objeto de la cámara y sale. Entonces ahí ya aprendimos a cómo capturar información de color, de profundidad y también
la nube de puntos directamente. Entonces, como conclusiones de este taller es que se explicó el principio de funcionamiento de una cámara estéreo, que es el principio de triangulación. Se dieron detalles de las características técnicas y de cómo configurar la cámara Z-Mini. Se hicieron tutoriales con el paso a paso para la captura y procesamiento de datos de color, profundidad y posición. Y también se analizaron aplicaciones de las cámaras estéreo, especialmente en el campo de la robótica. Con lo aprendido en el taller, el estudiante está en la capacidad de capturar y procesar datos de color, profundidad y posición y aplicarlos en la solución de problemas que requieran de la visión por computador. Eso es lo que les quería mostrar en este taller. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Andrés escribe muy interesante. Les voy a compartir la asistencia para que por favor la diligencien. Esto es la evidencia por el chat, les voy a compartir. Entonces, para que por favor en un par de minuticos la diligencien. Son unas preguntas muy cortas. Mientras voy a detener la grabación.